tal vez por desconocimiento, pero estas organizaciones aspiran a ese proyecto. Y de esas organizaciones, si logran, de acuerdo en el término jurídico, entonces también ustedes lo necesitamos en el equipo de las organizaciones. No es solamente espirituales, también la parte social. Ustedes son los que van a colaborar con nosotros si logramos el objetivo, con el apoyo de ustedes, de aquí el futuro hacia allá. Es para la aclaración, el compañero que me apreció acá, secretario, expuso, pero hay que explicar detalladamente que la bandera netamente aspira de un desarrollo de la iglesia. Por lo tanto, estas organizaciones no estamos contra en la educación, en el salud, de todos los proyectos que benefician a la población. Pero ustedes algunos escuchan que la iglesia no quiere proyectos, que la iglesia no quiere esto, no quiere educaciones, son los grupos sectas, como ya dijeron algunos, son los grupos sectas, pero entonces luego lo miramos, está fuera de la ley de la espiritualidad. Estas organizaciones estamos de acuerdo a preparar a nuestros hijos porque queremos que uno de ustedes que están aquí en la mesa, queremos ver el puerto de Molinos de aquí en un futuro más allá. Ese es el objetivo de estas organizaciones, mas no cerrar la puerta o negar, quitar ese derecho de los niños que nos va a representar el futuro desarrollo. De esa manera, estimados gobernadores, gracias a las organizaciones que encuentro hoy acá, pues para que ustedes lleven las informaciones, y más quiero también agregar en el tema del decreto 256. Gracias a estas organizaciones que le apoyamos, mandamos la comisión para apoyar el decreto 256 y producto de ese hoy tenemos las caciques generales y 2 caciques locales de este distrito con nosotros. Porque nosotros queremos la gobernabilidad de altura, de transparencia y pues de esa manera creemos en el desarrollo. Por eso es que nosotros, las organizaciones que están aquí, respetamos la ley 10, respetamos el Congreso, respetamos las autoridades gubernamentales. Para nosotros, ustedes son sumamente importantes de acuerdo a la norma. Y la iglesia es de conciliación, algunas cosas como dijeron, la iglesia es de conciliación, de paz, como dijo Sandino, alguna consulta, algún apoyo, estamos a la disponibilidad de las organizaciones como de paz, de colaborar. No importa de dónde que venga, de qué denominaciones, pero estas organizaciones están a la disponibilidad a atender a cualquier organización que en realidad merece el apoyo como iglesia, compañero, hermano, hermano de Dios. No sé si estoy